Hoy en UJA Investiga hablamos de lingüística. Ventura Salazar, bienvenido. Muchas gracias, bien hallado. Vamos a hablar, como decimos, de lingüística, pero vamos a ir un poquito más allá, porque hay un proyecto muy interesante que se está llevando a cabo desde su grupo de investigación. ¿En qué consiste? Bueno, es un proyecto dedicado a las partículas focales del español. Habría que empezar hablando de la noción de foco. Dentro de una oración, todo esto simplificándolo mucho, obviamente, siempre hay algún elemento, alguna palabra que tiene cierto realce, cierta prominencia. Entonces, a veces esa prominencia se puede marcar por el tono, por el volumen de voz, por algunas pausas, y a veces es porque hay otras palabras que, poniéndolas normalmente delante, indican, oye, lo que viene detrás es importante. Y entonces lo que estamos estudiando es esas palabras que anticipan el foco, esas palabras que anticipan es lo que llamamos partículas focales y son las que ahora mismo constituyen el objeto de un proyecto que está llevando a cabo el Grupo de Investigación de Análisis Lingüístico, Teoría y Aplicaciones. ¿Y cómo surgió este proyecto? Era algo que estábamos dándole vueltas desde hace tiempo, aunque luego ya la decisión de concurrir a las convocatorias de financiación pública estipuladas a los proyectos pues fue luego más reciente. La idea es que en nuestro grupo de investigación hay investigadores que estamos todos trabajando en cuestiones lingüísticas, obviamente, pero cada uno desde su impronta particular. Hay personas que se especializan más en morfología, otras más en sintaxis, otras en cuestiones de discurso, y lo que buscamos a la hora de presentar algún proyecto es buscar algún tema que suscite interés desde diversos ángulos y que pueda ser un punto de encuentro para todos los miembros del grupo con el fin de poder trabajar juntos. Es un proyecto multidisciplinar, por tanto. No en el sentido de que abarque varias disciplinas ajenas a la lingüística, pero sí que puede ser estudiado desde diversas perspectivas de análisis dentro de la lingüística. No requiere que sea necesariamente desde un único ámbito disciplinar concreto. Entonces, sí, en ese sentido sí puede considerarse como interdisciplinar. ¿Y cómo se llegó a este punto de interés común? Bien, como digo, el grupo se constituyó en 2006, entonces lleva ya trabajando muchos años y hemos participado y cooperado en diversos proyectos, ¿no? Hubo un proyecto que estuvo en vigor entre 2014 y 2018 sobre palabras y categorías de difícil adscripción, es decir, palabras del español que no está claro si son adjetivos o son adverbios, si son pronombres o son otra cosa, ¿no? Entonces eso fue el objeto de interés y vimos que dentro de esas palabras de difícil adscripción un grupo concreto de esas palabras eran estas que llamamos partículas focales que merecían un estudio aparte, que no se podía limitar solo a lo que es esa diversidad categorial, porque la gramática de la Real Academia normalmente las suele incluir entre los adverbios, pero algunas de ellas la verdad es que no terminan de encajar ahí, ¿no? Entonces, inicialmente nos llamaron la atención en tanto que palabras de difícil categorización dentro de la teoría gramatical al uso, y ahora pues queremos indagar más profundamente en sus propiedades gramaticales. ¿Nos podría poner un ejemplo práctico para que quienes nos están escuchando o viendo puedan hacerse una idea de lo que hablamos? Claro, sí, las palabras que estamos estudiando son algunas como hasta, tampoco, incluso, ni siquiera. Es decir, cuando yo digo hasta Pedro ha aprobado el examen, estoy indicando que Pedro es importante en lo que estoy diciendo, ¿no? En la gramática tradicional hasta se clasifica como una preposición, sin embargo, realmente aquí en esta oración, hasta Pedro aprobó el examen, realmente es difícil que responda a esos supuestos de las preposiciones prototípicas, ¿no? Es una palabra especial en ese sentido. Pues bueno, ¿qué es lo que tiene de especial? Eso es lo que queremos averiguar. ¿Y este término, partículas focales, era conocido anteriormente por el grupo o es algo que...? Sí, es un término relativamente reciente, pero bueno, ya con cierta tradición. Se acuñó sobre todo
La noción de foco como tal es de los años 60 del siglo XX, aunque hay antecedentes que se remontan más atrás, pero ya con esa denominación es así. Y luego ya lo de partículas focales, es decir, como palabras en principio de carácter gramatical más que léxico, que anuncian o anticipan la presencia del foco, eso empieza a consolidarse en torno a los años 80. Lo que ocurre es que durante ese periodo los estudios se centraban sobre todo en lenguas del ámbito germánico, fundamentalmente inglés y alemán, aunque tampoco faltan estudios sobre el holandés y algunas otras lenguas. En cambio, para las lenguas romances y particularmente sobre el español, ha sido un concepto que todavía está muy poco explorado y en ese sentido pues creemos que sí hay un nicho para poder avanzar y conocerlo con más profundidad. ¿Y cómo podría haberse afectado el análisis sintáctico, por ejemplo, de una frase en el lenguaje común español? Sí es verdad que, sobre todo en el ámbito de la enseñanza secundaria y el bachillerato, en los libros de texto de lengua castellana y literatura, que es la denominación oficial de la asignatura, pues hay cierta inercia que se puede comprobar, es decir, donde los materiales que se le enseña a los estudiantes responden más a lo que es la investigación lingüística de hace muchos años y que realmente no se han actualizado. Creemos que nuestro proyecto puede ofrecer un granito de arena a la hora de intentar remozar el tipo de contenidos gramaticales que se enseñan en esos niveles. Al margen también puede ser de utilidad en ámbitos como la lexicografía, lo que es la elaboración de diccionarios, porque normalmente estas partículas cuando son descritas en los diccionarios, pues ofrecen definiciones que en ocasiones son discutibles o uno percibe que no son totalmente exactas, o puede servir para la elaboración de materiales para la enseñanza de español a extranjeros, porque normalmente estas palabras suelen ser motivo de grandes dificultades o fuentes de errores a ese tipo de estudiantes. Entonces pensamos que por esa vía sí puede haber un cauce para lo que es la transferencia o la difusión de los resultados más allá de lo que son los círculos estrictamente académicos. ¿Cuál sería el resultado ideal de esta investigación? Bien, el proyecto que tenemos ahora en marcha, en el marco del programa operativo FEDER Andalucía, es todavía una fase modesta inicial que consiste esencialmente en la elaboración de una base de datos, es decir, de recopilación de ejemplos a partir de algunos corpus que hay con textos del español, pues seleccionar ahí, buscar en esos corpus las partículas focales que pueda haber e intentar hacer un repertorio de ejemplos. Confiamos en que en otras convocatorias de la Junta de Andalucía y del Ministerio de Ciencia y Tecnología a las que hemos concurrido, pues si obtenemos financiación, ya poder afrontar un análisis con más profundidad y que realmente nos permita desentrañar todos los entresijos de estas partículas focales en español. Pues Ventura, gracias por acompañarnos hoy y a ustedes también gracias como siempre por seguirnos en UJA Investiga. Les recordamos que cada semana estamos aquí con nuevos asuntos de actualidad y de la información de la Universidad de Jaén y todos sus grupos de investigación.